Bienvenidos a todos y a todas. Les saluda Ana María Yontop, gerente de cuentas del corredor de seguros Gallagher. El día de hoy vamos a iniciar con una campaña de sensibilización del plan EPS. A continuación vamos a presentar el temario sobre 10 puntos tratados. Primer punto es el sistema de entidades de prestadora de salud, la EPS sistema mejorado, las ventajas, principales coberturas y beneficios adicionales, los planes y redes, quiénes pueden afiliarse, el flujo de atención, las inquietudes, la definición y el equipo de servicio. Dando inicio a la presentación, el sistema de entidades prestadoras de salud EPS tiene la normativa por ley 267/90. ¿En qué consiste y cómo está generado? Está diferenciado entre salud y la EPS como sistema mejorado. La planilla empleadora tiene una aportación del 9% que se disgrega entre salud del 6.75% y por la EPS el 2.25%. ¿Qué comprende en salud? Las coberturas del PEAS, que anteriormente era llamado como capa simple. En la EPS el 2.25% contempla la cobertura del PEAS más el complementario al PEAS, lo que se denominaba como capa compleja. La empresa trasladará a la EPS el 25% de sus obligaciones con salud, más un aporte adicional por cuenta del empleador y del empleado, como convengan las partes, en caso que el plan de salud lo requiera. Los trabajadores que están asegurados en la EPS siguen cubiertos por salud, por las prestaciones de la capa compleja o complementaria PEAS, cuando la enfermedad no esté detallada en el anexo de PEAS o cuando el tratamiento exceda en el plan de beneficiarios o de beneficios, la EPS se responsabilizará de coordinar la transferencia del paciente a un hospital de salud. Continuamos con las atenciones simples y frecuentes como era antes. Antes se asignaban a los policlínicos u hospitales asignados según el distrito u obligeo. Y actualmente, ¿cómo funcionan? Las atenciones simples y frecuentes son atendidas por las clínicas privadas. ¿Cuáles son las ventajas de la EPS? Aquí tenemos 5 puntos, de las cuales se remarcan con mayores recursos económicos. Aquí hay un ahorro del 2.25% para otorgar a los trabajadores y a sus dependientes un mejor plan médico privado y complementario al seguro social. La otra cobertura de enfermedades preexistentes, de cobertura PEAS, la cobertura de enfermedades preexistentes, de cobertura complementaria al PEAS, y atenciones médicas desde el inicio de la vigencia de la póliza y los menores deducibles y copagos en más puntos de atención a nivel nacional. Las preguntas frecuentes, que es la suma asegurada, comprende lo que es la capa simple, lo que era ahora es PEAS, sin límite, lo que es complementario al PEAS, según las opciones que presenten los planes de salud. ¿Qué significa capa simple? Que es el PEAS, conjunto de intervenciones de salud de mayor frecuencia y menor complejidad detalladas en el anexo 1 del reglamento de la ley 267/90, aprobado mediante decreto supremo la 009/97, que es la capa compleja, actualmente denominada el complementario al PEAS, conjunto de intervenciones de salud de menor frecuencia y mayor complejidad que no se encuentran en el anexo 1 del reglamento de la ley 267/90, que también está aprobado mediante el decreto supremo 009/97. ¿Qué es una preexistencia? Se conoce como enfermedades preexistentes aquellas dolencias, discapacidades, patologías que han experimentado o sigue padeciendo una persona con anterioridad a la contratación de su seguro de salud y sobre el que están obligados legalmente a informar a su compañía de seguros para adaptar su protección en este. Es emergencia y urgencia. Una urgencia es una patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero que debe ser atendido en cierto periodo de tiempo para evitar complicaciones mayores. Por otro lado, una emergencia es una situación que pone en peligro inmediata la vida del paciente o la función vital de un órgano.
¿Qué es una emergencia? Una urgencia. Una urgencia es una situación de salud que se presenta repentinamente sin riesgo de vida y que puede requerir asistencia médica dentro de un periodo de tiempo razonable, entre 2 y 3 horas aproximado, en los distintos centros hospitalarios, clínicas, y esto existe un área para tratar estas situaciones. ¿Y qué es nuevamente una emergencia? Es cuando hablamos de una emergencia, nos referimos a una situación de salud que se presenta repentinamente y requiere inmediato tratamiento u atención y lleva implícito a una alta probabilidad de riesgo de pérdida de vida del paciente. En estas situaciones nos encontramos frente a una emergencia: pérdida de conocimiento, abundante pérdida de sangre, dificultades respiratorias prolongadas, dolores intensos en las zonas del pecho, convulsiones, electrocución, asfixia por inmersión, caída desde alturas y accidentes de tránsito. Por lo tanto, si atraviesas por una emergencia, se requiere de un tratamiento o atención inmediata, ya que en esta situación existe un alto riesgo para la vida de la persona o podría quedar con secuelas irreversibles. Continuamos con la definición, que es el copago. El copago es la cantidad de dinero que paga un paciente con el seguro médico particular por cada servicio de asistencia sanitaria, como una consulta médica, exámenes de laboratorio, recetas de medicamento y estadía en un proveedor. ¿Qué es el deducible? Es la cantidad o porcentaje establecido en una póliza cuyo importe ha de superarse para que pague una reclamación, y también sinónimo de franquicia. ¿Qué son los pagos de indemnización? Es la principal obligación del asegurador, motivada por la ocurrencia de un siniestro indemnizable y notificado por el asegurado. Se pagará con arreglar algunos daños evaluados, pero con el tope máximo del valor asegurado que figure en el contrato de EPS. ¿Qué son las enfermedades catastróficas? Son aquellas enfermedades que generan severos daños en la salud de quien lo padece. Se trata en general de enfermedades crónicas degenerativas o infectocontagiosas que se vuelvan crónicas y que puedan ser causante de discapacidad y muerte. Y que es una exclusión, son los gastos no cubiertos por el plan de salud. Continuando con los 4 puntos importantes. Superintendencia Nacional de Salud, que es su salud, es el organismo público descentralizado del sector salud que tiene por objeto autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de las entidades prestadoras de salud y cautelar el uso correcto de los fondos por estas administrados. ¿Qué es el plan de salud? Es el documento que contiene el detalle de las prestaciones que deben brindar la EPS. Para los asegurados comprende como mínimo las prestaciones de la cobertura del PEAS, pudiendo extenderse a cubrir las prestaciones del complementario del PEAS. Y para los otros beneficiarios comprende las prestaciones de la cobertura. Puedan extenderse a cubrir las prestaciones de la capa compleja a través de los planes complementarios. Asimismo, debe incluir la descripción de los beneficiarios, establecimientos en los que se brindará la atención, los requisitos para la atención, la cobertura durante el periodo de latencia, exclusiones y limitaciones. ¿Qué es el PEAS? Es el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud que contiene la lista priorizada de condiciones asegurables e intervenciones, aprobado mediante el Decreto Supremo 016-2009. ¿Qué es el plan complementario? Son los planes que otorgan prestaciones no comprendidas en el PEAS. ¿Cuáles son las principales coberturas de la EPS? Emergencia, ambulatoria, hospitalaria, oncológica y maternidad. ¿Cuáles son los beneficios complementarios a ello? Tienen lo que es salud mental, odontología, oftalmología, sepelio, transporte por evacuación, psicoprofilaxis, médicos a domicilio, segunda opinión, medicina física de rehabilitación y otros beneficios que cada plan de salud pueda otorgar. ¿Qué es el periodo de latencia? Es cuando el empleador declara el cese del vínculo laboral. Esta luz de mantener automáticamente genera su derecho especial de cobertura por desempleo. Esta cobertura le permitirá atenderse en salud durante un periodo máximo de 12 meses, dependiendo del número que cuente dentro de las aportaciones de los 3 últimos años.
el plan EPS o los planes de EPS, ¿cómo se distribuyen? Desde el plan base, adicional 1 y adicional 2. ¿Y qué redes contemplan los planes? Clínicas o proveedores llamados clínicas privadas desde el plan base y clínicas del plan adicional 1 y 2, que esto se distribuye a nivel Lima y provincias. Cada EPS contempla las redes según cómo convenga el contrato con el empleador. ¿Qué más incluye la EPS? El plan de prevención. Algunos planes de prevención que ofrece la EPS al 100%. Es el chequeo médico anual. ¿Qué cubre? Cubre medicina interna, cubre oftalmología, odontología y ginecología. El otro programa es de pacientes crónicos. ¿Qué incluyen pacientes crónicos? Es dislipidemia, hipertensión arterial, diabetes mellitus 2 y asma bronquial. El programa de inmunizaciones por la vacunación según rango etario. El control de niño sano, desarrollo y crecimiento de recién nacido, que esto se ejecuta mensualmente por un control cubierto al 100%. ¿Quiénes pueden afiliarse a la EPS? Todos los trabajadores y sus derechohabientes legales. Los trabajadores activos siempre que cumplan las normas internas del Poder Judicial. Sus derechohabientes o dependientes, quienes son los cónyuges o concubinos sin límite de edad, los hijos menores de edad o mayores incapacitados en forma total y permanente para trabajar e hijos estudiantes de hasta los 18 años de edad. ¿Qué son los planes potestativos que también comprende la EPS? Aquí se incluyen los hijos mayores de 18 años hasta el límite de cada EPS, los padres con límites de acuerdo a las condiciones de cada EPS, los cesantes, los magistrados jubilados, únicamente y exclusivo para jueces titulares pensionistas bajo la ley 20530. Quienes contemplan y quienes pueden ingresar en el plan potestativo mencionados, únicamente refiere a los planes que serán asumidos al 100% por cada trabajador, siempre que cumplan los requisitos de la normativa interna del Poder Judicial. ¿Cómo utilizamos el plan de salud? Aquí tenemos un flujo de atención, cómo funciona el beneficio ambulatorio. Desde el que el paciente llega a una clínica privada, ingresa por admisión ambulatoria y el admisionista le pide, revisa y verifica y solicita que tienen que pagar un copago. ¿Qué era el copago? Es el pago fijo inicial por el derecho de acceder a la atención médica que efectúa por cada consulta. Desde que se le otorga y se le cobra el copago al asegurado, ya tiene opción para ser atendido a través de una consulta médica. Luego de ser atendido con un médico, tiene una orden, una receta, orden médica, y también puede tener orden de laboratorios, procedimientos u farmacias, del cual el asegurado puede asistir a cualquiera de estas farmacias a hacer el pago del coaseguro, que es el porcentaje donde va a asumir los gastos médicos incurridos, que es la diferencia que asume el paciente. Aquí tenemos un ejemplo súper práctico, cómo sería el gasto presentado en una clínica de una red menor, plan base, que el gasto por la EPS que asume reportado por la clínica es el tope de 1.000 soles, por este ejemplo. ¿Cuánto sería el copago? 30 soles que asumiría el asegurado. ¿Y cuál es la diferencia? Sería los 970 soles. En esta cobertura, ¿cuánto asume la EPS? Sería el 95%. Estaría la EPS pagando 921.50. ¿Y cuánto le cobrarían al trabajador? Ese 5%, que equivale a los 48.50 soles. ¿Cuánto asumió la EPS? Casi 991.50. ¿Y cuánto asumió el paciente? 78.50. Este ejemplo lo vamos a replicar y vamos a explicar el flujo de atención hospitalario. De la misma forma, cuando ya hay una atención hospitalaria, el paciente es recibido por emergencia. Desde que reciben una orden hospitalaria, de inmediato la parte de admisión hospitalaria
ingresa un presupuesto también que está analizado por la cobertura y el copago. Y sobre esto ellos van a asignar a la EPS el monto de la carta de garantía o el presupuesto, correcto, que correspondería para que el paciente, al ser dado de alta, tenga el porcentaje que le corresponde pagar bajo la diferencia que sume la EPS. Aquí va el ejemplo práctico. Hemos colocado una atención hospitalaria de una red mayor, de un plan adicional 2. Si el gasto presentado por un diagnóstico de apendicitis fue reportado por 10.000 soles en la carta de garantía, el copago está asegurado a través de un día de habitación. ¿Y cuánto le cobrarían en esa clínica? Casi 500 soles. ¿Y cuál sería la diferencia? 9.500 soles. ¿Cuánto asumió la EPS si la cobertura fuera el 80%? 7.600. ¿Y cuánto asumiría el paciente? La diferencia del 20%, 1.900 soles. Total, ¿cuánto asumió la EPS? 7.600. ¿Y cuánto debería pagar el paciente? Al ser dado de alta, 2.400 soles. Estos ejemplos prácticos espero sea de suma ayuda para ver cómo se maneja el tema de la atención. Las inquietudes que voy a ahora referir es cómo se convoca a una EPS. Muchos se preguntarán al momento de que se elija una EPS, ¿cómo es el proceso? La EPS es una empresa privada prestadora de salud a la cual un empleado puede acceder de manera voluntaria. El único requisito indispensable es que el 50% más uno del total de empleados vote por el sistema. El proceso de afiliación consiste en convocar a las 12 EPS del mercado como máximo para dar una charla informativa a los empleados y luego de esta proceder a una votación por el sistema y por la EPS de elección. Aquí voy a referir nuestros contactos del equipo de servicio exclusivo para el Poder Judicial. Nosotros estamos a disposición atendiendo a nivel nacional, los ejecutivos Implan, 2 personas capacitadas, del cual atienden diariamente. Todas las atenciones y requerimientos, los datos están adjuntos, el señor Manuel Siguas y la señora Catiusca Roja, y quien les habla como gerente responsable del área de riesgos humanos, también quedamos totalmente a disposición. Recalco que la EPS es a decisión propia. Espero que esto haya sido del agrado. Muchísimas gracias.